Bendiciones en este nuevo día. Es una oportunidad que el Señor nos regala para estudiar de una manera profunda e intensa la palabra de Dios, para entender y para comprender lo que Dios tiene para nosotros. Y es que hoy como iglesia solo una cosa debemos anhelar y es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu de Dios nos guíe, nos cambie y nos haga cada día más como Jesús. Y para eso tenemos que invitarlo y pedirle que lo haga. Así que yo quiero que oremos y entremos en este mar de revelación, de conocimiento y comprendamos lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, hoy estamos hambrientos de tu palabra, de tu presencia. Te ruego que ministres, Señor, a cada uno de nosotros, a mí como interlocutor, Señor, a las personas que están escuchando, que su corazón se haga preparado para recibir esta palabra y que esta misma palabra fructifique en sus vidas, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Enséñanos, Señor. Hoy sometemos nuestras vidas, hoy sometemos nuestra voluntad, hoy sometemos nuestra alma y todo nuestro ser para entenderte, para comprenderte y para vivir, Señor, en esa vida nueva, esa vida abundante, esa vida del Espíritu que cambia y transforma todo nuestro ser. En el nombre de Jesús te damos gracias y, Señor, estamos dispuestos a recibir y a captar, Señor, y a quedarnos con este entendimiento y comprensión que nos das en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, donde vamos a estar dando comienzo a la enseñanza de hoy, estaba en la cárcel y llevaba allí un poco más de 2 años. Y él recibía informes de la gente que le había discipulado. Estaban regados por todo el país y se enteraba cómo ganaban almas. Y esto le causó gozo en su corazón, pues sentía que toda la labor, todo el trabajo que se había hecho para la gloria de Dios estaba fructificando. Y veamos qué nos tiene el Espíritu Santo hoy en su palabra. Así que en Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 19, vamos a tomar como punto de partida, como plataforma en esta hora para el estudio que Dios nos tiene reservados en esta mañana. Y dice así el Señor: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén y amén. Y es que Pablo dice: yo sé que ando en el Espíritu, yo sé que tengo el Espíritu Santo, pero también sé que por vuestras oraciones se ha provisto un suministro del Espíritu Santo para mi vida. Por vuestras oraciones algo está pasando y el Espíritu de Dios está haciendo algo en mi vida. Y él dice: yo sé que a la final, en poco tiempo, esto va a redundar en mi liberación. Y es que por el Espíritu Santo nosotros recibimos esa paz, recibimos ese gozo, recibimos esa revelación, esa comprensión de lo que estaba pasando en su vida. Pablo sabía que había un propósito de parte de Dios para su vida por medio del Espíritu Santo. Y este hombre vivía en ese suministro del Espíritu Santo, en ese constante fluir, en esa conexión, en esa llenura permanente. Y de eso es lo que estaba hablando. Aquí en mi vida están pasando dos cosas supremamente claras y definitivas para mí. Una, sus oraciones han llegado, han sido escuchadas. Y otra, el Espíritu Santo no me ha dejado. Algo fluye permanentemente. Hay un gozo, hay una paz, hay una revelación, hay una comprensión, hay una paciencia. Hay algunas cosas en mi vida que no son naturales, que no son mías, pero que son las que me sostienen y son las que me permiten estar con una expectativa, con una esperanza y una confianza de que todo va a cambiar, de que algo nuevo va a suceder. Y el mensaje de hoy es la necesidad de un fluir constante, una permanente recarga del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y no solamente en los tiempos difíciles o cuando necesitamos de un milagro. Estamos hablando de un fluir permanente, de un fluir continuo. Y es importante que
que cuando estemos en tiempos difíciles, el Espíritu Santo por fe va a fluir por encima de nuestros problemas. Ahora, ¿qué quiere decir llenos del Espíritu Santo y qué quiere decir llenos del poder? Y una vez, eh, una vez esto sucediendo en nuestras vidas, una vez que Dios está viniendo sobre nuestras vidas, entonces tenemos que entender qué es el mover del Espíritu Santo y qué es lo que marca la diferencia, porque aquí hay una gran tergiversación, hay un gran descuido en lo que es moverse en el Espíritu Santo, en lo que es tener el poder del Espíritu Santo. Y por el Nuevo Testamento uno empieza a entender las evidencias que deben haber en una persona cuando dice que está lleno del Espíritu Santo y está lleno de su poder. Entonces vamos a ver qué pruebas hay y cómo se sabe que de verdad una persona está llena del Espíritu Santo, como una persona está en un mover sobrenatural en ese poder y que lo hace diferente. Y yo quiero que quede muy claro que esto no tiene que ver con lo fuerte o lo enérgico que se predica, o que tanto se grita, o que tanto ruido se hace desde el púlpito, porque es que cuando oímos a una persona predicar con mucha potencia, como si tuviese dentro de sus pulmones un megáfono o un elemento sonoro que haya o permita oír su voz que retumba, entonces es muy fácil decir qué unción la que hay en ese hombre, qué poder la que hay en esa mujer. Y estamos muy equivocados. Y le estoy diciendo esto porque es que estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde se está predicando un evangelio diferente, donde se están dando manifestaciones nuevas, novedosas que se adaptan a los tiempos que estamos viviendo y las cosas no funcionan de esa manera. La Biblia no las explica de esa manera y el Espíritu de Dios no las revela de esta manera. Entonces, no se trata de escuchar de una manera estremecedora las palabras. No tiene que ver aún con qué tanta sabiduría se hable o no tiene que ver con algo así o mucho más profundo o más duro, más ruidoso de esto que estamos hablando. Gracias a Dios por las manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo creo en esas manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lengua, yo creo en la imposición de manos y he predicado sobre ello. Yo creo en la predicación, en la imposición de manos sobre los enfermos. Y yo sé que la palabra de Dios también habla de bendición, de abundancia. Y hay muchas cosas por las cuales yo también he orado. Dios, Dios habla de restauración, Dios habla de restitución. Pero ese suministro del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, tiene que ver con algo más grande, más profundo y mucho más intenso de lo que estamos acostumbrados a ver y a oír. Y hoy este, vamos a ver otra medida que confirma este suministro del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la realidad de ese suministro, de esa llenura permanente, de ese fluir del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, usted y yo lo sabemos que es una fuente inagotable, es como un océano. Ahora, ¿cómo puedo tener una gran medida de ese mar dentro de mí? ¿Cómo puedo alcanzarlo? Y esto solamente depende de mí. Y es que debo tener una gran fuente de almacenamiento. O sea, yo no puedo tener una medida grande de llenura del Espíritu Santo si en mí no hay una medida también grande de almacenamiento del Espíritu Santo. Usted en una nevera pequeña comparada con una nevera grande no puede guardar la misma cantidad de mercado. De acuerdo al tamaño, de acuerdo a esa capacidad de almacenamiento, va a limitarse la provisión que se puede guardar y para cuántos días puede haber provisión. De igual manera, si yo tengo un gran suministro, una gran capacidad de almacenamiento de fe, entonces el Espíritu Santo va a estar con mayor llenura, con mayor potencia dentro de mí que alguien que tiene una cosa pequeña.
Acuérdese que la palabra de Dios y Jesús habló que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas maravillosas y poderosas. Pero eso no quiere decir que el Señor quería que usted y yo nos quedáramos con una fe del tamaño de un grano de mostaza. Ese era el comienzo, esa era la cuota inicial en la cual el Señor esperaba que usted tuviese. Pero es su responsabilidad y su compromiso que esa fe no se quede del tamaño de un grano de mostaza, que esa fe sea grande, que esa fe se desarrolle como un músculo, porque de esto va a depender su capacidad de almacenamiento, su capacidad de entendimiento, su capacidad de comprensión de toda la gloria de Dios y de todo lo sobrenatural de Dios. Entonces, ese suministro del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo está determinada por la capacidad de almacenamiento, de fe, de entendimiento y de comprensión que tiene usted para percibir las cosas que provienen de Dios. Ahora, la capacidad para que fluya no es por obras, es por fe. Cada vez que oigas que este es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y poder, escucharás que era un hombre de fe, que era un hombre que de verdad conocía a Dios, entendía a Dios y vivía en el Señor. En Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 8, yo quiero que veamos algo importante. Y oiga lo que dice el Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Óigame bien, Esteban lleno de gracia y de poder. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Para vivir en este fluir debe ser un hombre de fe. Y quiero que veamos algunos ejemplos de hombres que vivieron en este estilo de vida. Y quiero comenzar por Pedro. Voy a tomar unos 2 o 3 ejemplos. Y quiero comenzar por Pedro. Porque Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo, fue un hombre también lleno de poder, como lo describe la palabra de Esteban, que aún su propia sombra sanaba a la gente. Echó fuera demonios, hizo milagros, hablaba con poder y autoridad. Y sabemos que anduvo en el Espíritu, pero hablemos de ese mover del Espíritu. Y esto se da solamente cuando una persona está dispuesta a someterse a la guianza del Espíritu Santo. Y aquí está la primera característica y la más importante de lo que es moverse en el fluir del Espíritu Santo. Moverse y tener esa conexión, ese suministro continuo que el apóstol Pablo nos hablaba ya en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Y es una persona que se somete totalmente a la guianza, a la dirección y a la voluntad del Espíritu Santo. No se trata de gritar, no se trata de levantar las manos y que la gente se caiga, no se trata de soplar y que la gente se caiga, no se trata de que usted toque a una persona y ésta esté enferma y se sane. Estas son manifestaciones, pero un verdadero fluir, un verdadero suministro, una verdadera recarga del Espíritu continuo, una verdadera conexión, usted lo verá en una persona que se somete total y absolutamente a la guianza y a la voluntad del Espíritu Santo. Una persona que no se mueve por sus emociones, una persona que no se mueve por sus impulsos, que no toma decisiones en la carne, en sus emociones, de una manera apresurada, pasando por encima del consejo de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, es una persona que no está en una conexión, en un fluir del Espíritu Santo. Al contrario, la persona que todo lo discierne a la luz de la palabra, todo lo consulta y espera pacientemente que se cumpla y que se asegure que todo lo que va a hacer y va a emprender venga de la mano de Dios y venga del corazón de Dios y esté sometido a la voluntad de Dios. Esta persona es la que verdaderamente vive en un suministro, en un fluir permanente del Espíritu Santo. Esta persona es la que está dando pasos que lo están llevando a ser una persona llena del Espíritu Santo, llena de gracia y de poder. Entonces, vamos a ver a esos hombres que tuvieron ese estilo de vida, porque de esto se trata, ser llenos del Espíritu Santo, vivir en esa unción, vivir en esa llenura, vivir en esa gracia
y en ese poder, vivir en ese suministro permanente del Espíritu Santo. Entonces, les hablaba de Pedro, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que aún su sombra por donde pasaba y si había una persona enferma, esta era sana inmediatamente. Y sabemos que anduvo en el Espíritu, pero hablemos de ese mover del Espíritu en la vida de Pablo. Y esto se da solamente cuando él está dispuesto a hacer lo que el Espíritu Santo le mande. Y alguien puede decir que está lleno del Espíritu Santo, que anda en el Espíritu, pues, óigame bien, tal vez predica con energía y con poder, pero la verdad es que si no está sumiso al Espíritu Santo, que si no está rendido a su guianza y a su dirección, y hace cosas sin consultar al Espíritu Santo, entonces esta persona no está andando en el fluir del Espíritu Santo, no está andando en el suministro del Espíritu Santo. Pedro nos narra la palabra que está orando en la terraza de su casa y viene el Espíritu Santo y le dice, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, baja de la terraza y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estoy leyendo o estoy narrando lo que nos describe la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 19 y 20. Entonces ahí está, yo quiero que usted lo lea y se conecta con esto. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Esto es maravilloso. Eran gentiles, eran hombres incircuncisos que estaban llamando a la puerta de Pedro. Él no sabía qué tenía que ver con ellos y vinieron a invitarlo a ir a la casa de Cornelio. Pedro no razonó, no vio nada anormal, él solamente vio la oportunidad para predicar el Evangelio y la palabra. No sabía qué iba a suceder, no sabía qué iba a hacer el Espíritu Santo. Una sola cosa tenía claro, que había recibido una revelación que se había convertido en una orden para él. Detente de orar, baja, atiéndeme a estas personas y ve con ellos. Y haz como ellos dicen porque yo los he traído. Ellos no están aquí por casualidad, ellos no están aquí por coincidencia ni nada. Yo he preparado todo, yo he movilizado todo para que tú hagas algo que yo quiero que hagas en medio de ellos. ¿Es esto un hombre lleno de gracia? ¿Es esto un hombre lleno de poder? Esto es un hombre y es una característica primordial de una persona que se mueve en el fluir del Espíritu Santo. Entonces, qué hermoso entender esto y qué hermoso tener esa claridad. Les decía que Pedro no razona, Pedro sencillamente obedece. El Espíritu Santo le guió y le controló a hacer algo. Una persona que está en el suministro del Espíritu Santo está contento donde esté, está feliz en la condición que se encuentre, pues todo lo que haga está bien, pues no tiene voluntad propia. Todo está sometido a la voz, a la voluntad y a la guianza del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos quieren en esta hora ser personas llenas de gracia y de poder de lo alto. Personas de verdad rendidas a los pies de Cristo. Empiece por agradecerle a Dios en la condición en que se encuentra. Porque en la condición en que se encuentra es en la que Dios lo tiene. Que son condiciones difíciles y duras, Dios le está enseñando algo. Usted está aprendiendo algo. Dios está tratando con usted. Dios lo está preparando para cosas grandes. Y la Biblia dice que fue Pedro sin cuestionar nada. Pedro era creyente, era circuncidado, y ahora el Espíritu Santo le dice, ve donde ese gentil incircunciso, por costumbres, por cultura de la religión judaica, un judío no se sentaba con un incircunciso, no compartía con él, no visitaba su casa, y mucho menos, óigame bien, y mucho menos se sentaba con él a la mesa. Y seguramente Pedro pensó en todo esto, y tal vez iba camino a la ciudad o al lugar donde el Espíritu Santo lo llevaba a través de estos amigos, tal vez pensaría, ¿y si tengo que compartir con ellos? ¿Y si tengo que sentarme a la mesa con ellos?
Todo esto era nuevo para Pedro, porque él sabía que si el Espíritu Santo le estaba dando una orden, si el Espíritu Santo lo estaba llevando allí, era porque había algo que Dios quería que él hiciera. Y Pedro no razonó más en esto. El Espíritu Santo dijo, ve, y Pedro dijo, ¿quién soy yo para cuestionar al Espíritu Santo? Y ahí está, óigame bien el versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis eh, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, cuenten conmigo, yo voy a ir porque el Espíritu Santo me ha hablado. Y él fue y el Espíritu Santo le respaldó y vino a la casa de Cornelio, predicó la palabra y estando allí, el versículo 44 nos narra lo siguiente del mismo capítulo 10. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto es maravilloso. Algo que para Pedro, para su entendimiento y su comprensión, estaba reservado únicamente para los judíos, ahora él ve que Dios está haciendo algo con personas que no eran judías, con personas totalmente pecadoras, apartados de Dios, pero era algo que venía de Dios, algo que Dios estaba haciendo por medio del Espíritu Santo y que era nuevo para Pedro. Y eso tiene que ver hoy con la predicación del Evangelio. El Evangelio está abierto. Dios está abierto para toda persona que quiera abrir sus brazos, abrir su corazón y recibirle. No importa su condición social, no importa su parecer, no importa su cultura, su conducta, su comprensión, su estatus social. Todo aquel que disponga su corazón, que abra su entendimiento, su vida, se arrepiente y reconozca que Jesucristo es el Señor, para Él hay un regalo de parte de Dios, para Él hay bendición, para Él hay esperanza de una vida nueva y abundante. Así que es esto lo que empieza a experimentar Pedro, es esto lo que empieza a darse en los tiempos de los apóstoles y es lo que nos narra el libro de los Hechos. El Evangelio predicado a todas las naciones, predicado a toda criatura. El Evangelio con la capacidad de permear corazones y traspasar cualquier muro, llámese la religión que se llame, católica, adventista, llámese la persona ateo, de acuerdo a la filosofía que tenga, marxista el pensamiento. El Evangelio es algo que viene de Dios, capaz de traspasar la vida, traspasar los corazones, traspasar los obstáculos y cambiar las vidas de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y en medio de este mover, la gente fue bautizada por el Espíritu, la gente fue bautizada en agua, y dice el versículo 48 que le rogaron a Pedro que se quedara unos días, y él se quedó allí por unos días. Entonces, mire, no fue por un día nomás, no fue por un tiempo nomás, hubo un despertar, hubo un avivamiento, hubo algo nuevo que sucedió allí. Pedro entendió y recibió el mensaje y la revelación para tener comunión con el Espíritu Santo. Él sabía por el Espíritu que Dios estaba abriendo a todas las naciones y a todas las personas que decidieran recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, el Evangelio de la salvación. Y volvió Pedro a Jerusalén, y habían unos hermanos, y cuando le vieron, le señalaron, le cuestionaron y lo juzgaron con el dedo y le dijeron, tú has ido a la casa de los gentiles incircuncisos y has comido con ellos. Ahí lo estoy leyendo en el capítulo 11, versículo 2 y 3, se lo estoy narrando. Hiciste culto en una casa de gentiles y lo peor, comiste con ellos, te sentaste a la mesa con ellos. Pedro se pone delante de todos estos creyentes judíos, pero que siguen creyendo que hay que ser circuncidados para ser salvos y tener comunión unos con otros. Óigame bien, y Dios da gracia a Pedro, da autoridad a Pedro, da poder a Pedro y les dice,
no anden más en esas leyes, no en esas tradiciones. Hagan lo que les hable el Espíritu Santo. Y Él empieza a narrarles. Mire, yo estaba orando, yo estaba viendo y Dios me mostró un cuadro, una tela donde habían muchos alimentos inmundos. Y recibí la orden por el Espíritu, come de estos alimentos. Y yo decía, no puedo comer de esos alimentos, porque ahí habían alimentos que por la ley estaban prohibidos para los judíos, eran alimentos inmundos. Y dice que por el Espíritu él recibió una orden, come y no llames inmundo, porque lo que yo he santificado, santo es, está preparado y está listo para ser consumido. Y Pedro en el momento no entendió la visión. Dice que cuando estaba llorando, estaba viendo esta visión, evaluando lo que estaba, comprendiendo lo que estaba pasando, dice que por el Espíritu se le avisó que habían llegado 3 hombres a buscarles. Y cuando él iba camino de ellos y llegó a la casa de los gentiles, entonces Pedro comprendió. Sus sentidos espirituales se abrieron por el Espíritu y él dijo, ya sé que tiene que ver esta visión. La comida, el alimento que se me fue expuesto tiene que ver con la comida espiritual, con el Evangelio de la salvación y que está servido para que lo coman todos. Entonces Pedro entendió que por el Espíritu el Evangelio ya no estaba reservado únicamente para los judíos, que ahora la enseñanzas de Cristo estaban puestos en los corazones, óigame bien, de los judíos y que por el Espíritu iba a ser esparcido por todos los rincones de la tierra y se iba a dar a conocer el nombre de Jesús por todos los rincones de la tierra y que el único requisito era que hubiesen hombres dispuestos y sedientos a rendir sus vidas, a entregar sus vidas a Jesucristo como su Salvador y lo demás el Espíritu Santo se encargaría de hacerlo. Y esto fue lo que comprendió Pedro. Esta fue la revelación que comprendió Pedro. Y es que hay cosas en nuestras vidas que no entendemos. Hay preguntas que seguramente no van a ser respondidas. La vida en Cristo, mis queridos hermanos, no es fácil. Sacar adelante un matrimonio, criar hijos, los problemas financieros, óigame bien, el mover de Satanás, sus principados y los elementos que se levantan contra nosotros hacen que la vida en el Señor no sea fácil. Pero Dios está ya hablándonos y quiere dirigirnos y quiere que andemos en el fluir del Espíritu Santo, en el suministro del Espíritu Santo, en la revelación para resolver cualquier situación. No habrá problema, sea pequeño o grande, que Dios no ponga el poder sobre su vida, sobre su ser, para que usted pueda salir adelante victorioso. No habrá nada así. No habrá nada que lo detenga, no habrá nada que frene los propósitos de Dios para su hogar, para su familia y para su descendencia. Si usted confía en Dios, si usted hace las cosas a la manera de Dios, si usted rinde su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo, Él se encargará de pelear por usted. Él se encargará de darle la victoria. Él se encargará de llevarlo al lugar donde lo quiere poner. Solamente reciba y entienda que la gracia y el poder del Espíritu Santo no se trata de volvernos unos guerreros que como con un arma nosotros podamos destruir todo. No, no, no. Se trata de dejar que el Espíritu Santo pelee por usted. Que el Espíritu Santo tenga el control de todas las cosas. Su tarea, su trabajo, es rendir su vida al Espíritu Santo. Es esperar que Él haga las cosas a su manera, que Él mueva todo y lo ponga dentro del propósito que Dios tiene. Así que entienda, cada vez que usted esté en oración, buscando su rostro, buscando su presencia, buscando su consejo, usted debe saber que Él le hablará por su espíritu y que Él lo guiará. Lo guiará para criar a sus hijos. Él le dirá cuándo detenerse. Él le dirá cuándo seguir. Él le dirá cuándo quedarse totalmente quieto. Cuando oras en el secreto, aprendes a escuchar la voz del Espíritu. Él está ahí. Óyeme bien, para resolver, para pelear, para guiarte y para llevarte ante cualquier situación difícil. Él traerá
a tu espíritu una palabra que te mostrará el camino, pondrá en tu boca lo que tienes que decir. Dios hablará. Así es como Pedro responde, guiado por el Espíritu Santo. Pedro está teniendo la defensa a un señalamiento, a un juzgar, óyeme bien, a una acusación de que había actuado de una manera impía, que se había vuelto como un gentil, como un incircunciso, porque Pedro está en el fluir constante del Espíritu Santo. Y en otro ejemplo, o les decía en Filipenses 1:19, es esto lo que Pablo nos está hablando, de esa guianza, de esa gracia y de esa sabiduría del Espíritu Santo, pero óigame bien, nos capacita el Espíritu de Dios para enfrentar las minucias de la vida diaria, para enfrentar las contradicciones de la vida diaria, para enfrentar toda la problemática a la cual estamos expuestos permanentemente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las actividades que emprendemos. Ahí está Dios guiándonos por medio de su Espíritu para que podamos ser en Cristo Jesús más que vencedores. Ahora, está en usted. Si no quieres acudir al Espíritu Santo, si no quieres buscarlo y no quieres creer que Él hablará a su corazón, óigame bien, entonces ya es su problema. Es un engaño pretender que un hombre te dé la palabra de Dios. Es un engaño pretender, y muchas veces nosotros buscamos a otras personas que nos hablen. Usted tiene que entrar en esa búsqueda personal. Usted tiene que aprender a vivir y a moverse en el secreto de Dios. ¿Sí? Usted tiene que aprender, porque es en el secreto de Dios, en lo secreto, en ese lugar apartado, en ese lugar de intimidad, donde el Espíritu Santo le va a hablar. Usted tiene que crecer en fe para que sus sentidos espirituales se vuelvan mucho, pero mucho más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que le está pasando hoy a la iglesia. La iglesia no tiene esa sensibilidad, o si la tuvo, la perdió, o no se ha preocupado por desarrollar esa sensibilidad. Usted tiene que ejercer, óyeme bien, los sentidos espirituales para que usted pueda oír con facilidad, para que pueda estar conectado, para que pueda estar atento a ese suministro permanente, a ese fluir, a esa guianza permanente dada por Dios a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde se va a empezar a marcar la diferencia. Por eso tenemos hoy una iglesia insensible a la voz del Espíritu Santo. Por eso tenemos hoy en día una iglesia mundana, una iglesia materialista, una iglesia movida por la avaricia, por los deseos y los placeres de la carne. Una iglesia que dice amén a las barbaridades que falsos maestros hablan. A la distorsión del evangelio dicen amén, porque por el Espíritu Santo no tienen la revelación de la palabra, no tienen la comprensión de la palabra. Entonces es un tiempo de detenernos. Es un tiempo de entrar en un verdadero Pentecostés, en un verdadero suministro del Espíritu Santo. Y la base de esto es una rendición total al Espíritu Santo. Es un sometimiento total a su voluntad. Y en segundo lugar, lo que estamos hablando es un desarrollo, es una capacitación de los sentidos espirituales para poder ser sensible a todo el consejo de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y es que hoy estamos más atentos a la palabra profética que podamos recibir de una persona que la misma profecía que está en la Biblia. Y mucha gente llega a la iglesia, óyeme bien, es a buscar que se le hable una palabra profética. O mucha gente se genera una expectativa tremenda cuando a una iglesia es visitada por un profeta. Y el ministerio de profecía existe. Y el ministerio de profeta existe y es real. Y Dios lo dejó para edificación de la iglesia. Pero la verdadera profecía para usted está en la palabra. La verdadera profecía personal para su vida está en el lugar secreto. Y es cierto, y no dudo de eso, Dios puede hablar a través de un profeta. Pero lo que ese profeta le hable será la confirmación de lo que Dios ya le habló a usted en la palabra. Lo que Dios ya le dio a usted por la palabra. Lo que usted ya ha recibido. Porque es que a veces el ministerio de profeta dentro de una iglesia se puede volver como la revelación o el decir de una persona que tiene un espíritu de adivinación.
Y hay iglesias que han abierto tanto sus puertas al ministerio profético que se ha vuelto más bien, es un mover de adivinación. Y la gente vive más a la expectativa de lo que se va a decir que lo que la misma palabra de Dios nos dice. Y se vuelve más el centro de la predicación, la palabra que sale de ese profeta, que lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros de una manera particular. Así que mucho cuidado con esto, porque en ese suministro del Espíritu Santo también podemos ser engañados. En ese mover del Espíritu Santo, en ese afán de estar conectado al Espíritu Santo, podemos ser engañados o manipulados por personas inescrupulosas o por sencillamente mensajeros de Satanás que quieren hacer andar. Y muchas iglesias están hoy así. Muchas iglesias han fundamentado su palabra en una sola directriz. Por eso es que tenemos iglesias que solamente ejercen el ministerio profético o iglesias donde solamente se mueven en un ministerio evangelístico y solamente es evangelizar, evangelizar y sumar y sumar y sumar gente y viven en una campaña y viven en una actividad y es evangelizar, evangelizar, pero no hay edificación del pueblo. No se habla del amor, no se habla del pecado, sino arrepentimiento, arrepentimiento y es en eso. O hay otras iglesias que se mueven en un fluir de la prosperidad y dinero, ascenso, escalar y escalar y escalar y no. La palabra de Dios es integral. La palabra de Dios toca todos los ámbitos del ser humano y es ahí donde está. Y la palabra de Dios nos tiene que llevar, óyeme bien, y al conocimiento, al entendimiento de la obra y del mover del Espíritu Santo, y que lo estamos viendo aquí, que es una vida totalmente rendida y sometida a la voluntad de Dios. Es una vida ejercitada, óyeme bien, por unos sentidos espirituales sensibles a la voz del Espíritu. Ahora yo quiero que hablemos de Felipe, un hombre que conocía y entendía también el fluir del Espíritu Santo como Pedro. Con Felipe entendimos cómo Dios valora el trabajo en lo secreto. Dios, óigame bien, repito esto, no ama lo ruidoso ni lo espectacular. Ni lo espectacular, perdón. Dios valora lo pequeño, lo insignificante, a los ojos de los hombres. La Biblia dice que Felipe era un hombre lleno de gracia, de poder y también era un hombre lleno de fe. Y quiero hablar aquí y quiero animar a aquellas personas que sienten que su trabajo en la iglesia es un trabajo insignificante o que de pronto lo que hacen es pequeño a los ojos de Dios y no. Felipe fue un hombre que tuvo que empezar por muchas cosas y se volvió en su escuela, en su preparación para cosas grandes. Entonces, miremos y analicemos un poco y evaluemos la vida de Felipe, porque yo sé que Dios va a hablar a través de Felipe a muchas personas hoy en este momento. Entonces, Felipe tenía el don de sanidad, Felipe echaba fuera demonios, Felipe era un evangelista prodigioso, un hombre casado con 4 hijas maravillosas. Y los apóstoles por el Espíritu deciden que se van a dedicar a orar y a enseñar por más tiempo, a dedicarle más tiempo a la oración, a la enseñanza, y que van a soltar algunas responsabilidades que ellos tenían. Dicen, vamos a elegir a 7 diáconos, a 7 personas que se encarguen de este trabajo. Y era del área social de la iglesia. La iglesia tenía unos comedores, digamos, estoy hablando en términos actuales, como unos comedores comunitarios donde se suplía las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Era una parte del trabajo social que la iglesia hacía y esto había absorbido mucho a los apóstoles. Ellos estaban orando, estaban preparando enseñanzas, estaban planeando cruzadas evangelísticas, estaban fortaleciendo los grupos de oraciones en los hogares y todo. Y ahora se había crecido, se había fortalecido mucho el ministerio social dentro de la iglesia, el ministerio de la misericordia, como lo llaman en algunas iglesias actualmente. Y allí se habían generado algunos conflictos y se dieron cuenta que atender a las vidas y a los huérfanos requería de una logística más organizada y con tiempo dedicado. Entonces deciden escoger a 7 personas y convocan al liderazgo de la iglesia y están orando y le plantean a la iglesia lo que se va a hacer. Y allí están 7 hombres, o está la solicitud para elegir 7 hombres que se van a encargar de todo esto.
Y Felipe está en esa reunión donde se escogerían, en otras palabras, los camareros, los cocineros, los meseros, los que lavaban los platos, todos los ayudantes y todo lo que tenía que ver con la logística de la preparación de alimentos y la repartición de esto, de la repartición de las ofrendas o digamos del dinero que se sacaba parte para suplir todas estas necesidades. Allí estaba Felipe atendiendo y oyendo todo lo que se estaba organizando y estaba ahí atento a la elección de los 7. Y de repente él se ve involucrado en esto y de repente se oye mencionar el nombre de él. Felipe ha sido escogido, el hombre evangelista, el hombre usado por Dios, el hombre que tiene gracia, que tiene poder, que tiene fe. Y allí está atento y él está ahí y de una manera, como siempre, conocido, con una conducta sencilla, humilde, sin problema de egos ni vanidad alguna. Él sencillamente tiene claro algo: yo quiero servir, quiero trabajar para Dios, quiero evangelizar, quiero ganar almas, quiero hacer lo que Dios diga. Y se oyó su nombre y de repente le dicen: Dios quiere que nos ayudes con esto. Y sencillamente le imponen las manos y oran por él y dicen: Señor, úsalo, utilízalo para que con gracia y amor sirva a las mesas, en la cocina y toda la logística de este ministerio. Y este hombre no dice nada, este hombre no se queja, nada pues contradictorio, tiene un suministro del Espíritu, no tiene preguntas, sencillamente dice: si esto es lo que Dios quiere que haga, lo voy a hacer. Y lo recibió y vino a servirle. Y ahí estaba. Y es que es otra característica de una persona que tiene la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esta es otra característica de una persona, óigame bien, que está bajo el fluir del Espíritu Santo y el suministro del Espíritu Santo. Totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados. Tal vez vemos a un hombre con un poder grande cuando lo vemos frente a las multitudes. Y ahí está este hombre, de una manera sencilla, diciendo: gloria a Dios, Señor, estoy aquí. Porque les decía inicialmente que otra característica del fluir del Espíritu Santo, del suministro del Espíritu Santo, es que la persona acepta el trabajo en el ministerio que Dios le imponga. Y por eso quiero hablarle hoy, y sé que el Espíritu Santo, quiero hablar por el Espíritu, de aquellas personas que están haciendo aparentemente un trabajo insignificante en la iglesia. Tal vez Dios te ha puesto por el Espíritu a cuidar los carros, o a recoger la ofrenda, o aún algo más pequeño, tal vez a encargarte de un trabajo insignificante, un trabajo que nadie ve, que nadie nota, un trabajo que de pronto no es digno de aplausos, pero déjame decirte que el fan número 1 es el Señor Jesucristo, que por el Espíritu Él te está viendo y Él está agradado con lo que tú estás haciendo. No se trata de qué tan pequeño y qué tan grande sea la labor que tú hagas. Se trata de la disposición, con el amor que tú lo hagas. Y ahí estaba Felipe haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y posiblemente unos días después va Felipe solo, con un ayudante, con 1 o 2 canastos, y está allí en la plaza de mercado. Y de pronto se encuentra con alguien y lo saluda: evangelista, ¿cómo estás? Evangelista, ¿cómo le va? Le bendigo, o siervo de Dios, o pastor, no sé. Y tal vez él saluda, él sonríe, pero él está haciendo el mercado para preparar los alimentos y servir a las viudas y a los huérfanos. Y tal vez otro le pregunte: evangelista, ¿y qué hay de la última campaña? ¿Para dónde va? Y evangelista, ¿qué nuevas iglesias has fundado? ¿En qué estás? Y ahí está Felipe. Y tal vez Felipe le responde: no, estoy haciendo otra obra nueva que el Señor me puso. Estoy en la escuela. Y alguien pregunta: ¿en la escuela? Sí, en la escuela del Espíritu Santo. ¿Y qué haces? Y Felipe responde: servir a las mesas, lavar los platos. Y es que esto es increíble, un hombre con tanta unción, con tanta gracia, con tanto poder y con un ministerio tan significativo, lavando los platos. ¿Sí? Esa era la voluntad de Dios.
Y un hombre que acepta esto es porque está bajo el poder del Espíritu Santo, está lleno del poder del Espíritu Santo, está siendo lleno de ese fluir del Espíritu Santo, porque la principal característica es que acepta lo que Dios le manda hacer, sin quejarse, sin señalamientos, sin compararse, sin criticar, sin menospreciarse, sin pelear con Dios, sin discutir con nadie, en una total sumisión, en un total control por el Espíritu de sus sentimientos, de sus emociones y haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Repito, cuando ve uno estas características, entiende, cuando ve uno esta situación de Felipe, entiende que es un hombre que fluye en el Espíritu Santo y es al mismo tiempo fiel en todo lo que hace y ora por las viudas, ora por los huérfanos, ora por las personas enfermas y éstas se sanan. Es fiel, no cuestiona y cada noche va a su casa, ora con sus hijas, ora con su esposa. Dios está haciendo algo con su familia. Él está en el fluir del Espíritu Santo. Y aunque a los ojos de los hombres su trabajo se ve como una degradación de su ministerio, tal vez él podría ser: el diablo me está atacando, el diablo me está dañando. Tal vez él podría haber pensado: esto es envidia de los otros apóstoles. Ellos vieron el potencial que había en mí y quisieron frenar. Y esas 4 hijas más adelante llegan a ser profetisas. Esa familia llega a ser tremendamente significativa a los ojos de muchos. Más adelante vamos a verlo. Y recuerda que en ese tiempo hubo también un gran avivamiento. Cientos de personas se convertían y moraban, y mandaban líderes para ayudar a la conformación de iglesias, y se estaban formando iglesias, grupos grandes de oración. Había de todo, había un mover y un despertar. Y tal vez pudo haber pensado y haber pasado por la mente de Felipe: esta es mi oportunidad, seguramente con este avivamiento, con este despertar, ahora sí me van a dar una iglesia a mí, ahora sí me van a poner en un lugar, porque en mí hay un potencial grande, hay algo maravilloso. Y si no lo pensó, es posible que alguien haya llegado y le haya dicho a Felipe: Felipe, yo creo que prepárate porque llegó tu tiempo. Yo creo que ahora sí el potencial que hay en ti se va a mostrar, porque la verdad, Felipe, es un desperdicio. Un hombre del talante tuyo, de las capacidades tuyas, del mover tuyo, que estés lavando platos y cocinando, sirviéndole a unas insignificantes viudas y a unos chinitos huérfanos que seguramente después ni lo van a agradecer. Yo creo que ahora sí llegó el momento. Prepárese porque este es el momento de aprovecharlo. Si usted aquí no se acomoda, ya no hay ninguna oportunidad para usted. Ese es el pensar de la gente. Esa es la perspectiva de la gente. Pero cuando usted está bajo la sumisión del Espíritu Santo, usted tiene un pensamiento totalmente diferente. Usted está esperando en el Espíritu. Usted está esperando no su tiempo, sino el tiempo del Espíritu Santo. No su oportunidad, sino la puerta que el Espíritu de Dios le va a abrir. Y hay algo: muchos están esperando su oportunidad. Y le estoy hablando a las personas que están diciendo: yo estoy esperando mi oportunidad, mi tiempo viene. Pero déjame decirte algo: si no está fluyendo en el Espíritu Santo, como camarero de las viudas, óigame bien, o como cocinero de los huérfanos, jamás Dios va a permitir que estés en algo más grande, pues no tienes la capacidad. Porque si eres de las personas que te estás quejando, que estás reclamando, que estás murmurando todo el momento, en todo tiempo, ¿por qué Dios te ha puesto en este sitio tan pequeño? No estás preparado para nada grande. ¿Recuerdas el lugar pequeño en el que estuvo David pastoreando ovejas? Allí fluía en el Espíritu. Él allí adoraba a Dios. Él allí, óigame bien, se entrenó como guerrero. Él allí se formó como un paladín y enfrentó a los osos y los leones para después enfrentar a Goliat y ser el rey de Israel. Recuérdelo. El fluir en el Espíritu tiene que ver con no menospreciar el tiempo de las pequeñeces, el tiempo en que Dios te está preparando. Mire, Hechos capítulo 8, el versículo 26, lo que nos narra la palabra de Dios.
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Llegó un día, llegó un día, un correo para Felipe. No había internet, pero sí vino un ángel del cielo y le dijo, levántate, llegó tu tiempo. Ahora mire lo que le dice, vete a Gaza, vete al desierto de Gaza. Bueno, cualquiera diría, bueno, ya he estado por mucho tiempo en esta ciudad pequeña, en este pueblo olvidado, ahora me voy para la capital, ahora me voy para la metrópoli, ahora me voy para esa gran ciudad. Llegó mi momento. Y mire por dónde empezó Felipe, por el desierto. Dios lo llevó a un desierto. Esto es increíble. Es que si usted no está haciendo un trabajo pequeño e insignificante, si Dios después lo envía a un desierto, usted no lo ve como algo que va en ascenso o en grandeza. Muchas veces se le pregunta a una persona, ¿cómo visualiza usted su ministerio? Unos dicen, mi ministerio es un ministerio nacional. Otros más atrevidos podrían decir, mi ministerio es un ministerio internacional. Otros podrían decir, mi ministerio es un ministerio continental. Abarca todo el continente, desde el Canadá hasta la Patagonia, podría decir alguien. Alguien podría ser más atrevido y decir, mi ministerio es un ministerio intercontinental. Y otro podría decir, mi ministerio es un ministerio universal. Y la verdad es que la palabra de Dios nos habla que somos ministros y somos servidores de Él inútiles porque escasamente hacemos lo que Él nos manda. ¿Sabe qué es lo que quiere decir el Señor con nosotros? Para que usted pueda ejercer un verdadero ministerio, un verdadero llamado, usted tiene que ser humilde. Deje de pensar en un ministerio nacional, continental, intercontinental, internacional, universal, no sé. Deje de pensar de esta manera. Usted sencillamente sirva en el lugar donde Dios lo ha puesto. Y llegó el día, llegó el gran día de Felipe, se iba para el sur de Gaza, un lugar desierto, un lugar apartado, un lugar olvidado, pero allí Dios tenía eso. Y llegó el momento, llegó el momento. No pregunta, él no sabe por cuánto tiempo se va, él no sabe quién se va a encargar de las cosas de su hogar, de su familia. Él sencillamente habla con su esposa, con sus hijas, mujeres. Dios me ha hablado por el Espíritu y ha enviado un mensajero y me dice que vaya al sur de Gaza, a la zona desierta. La mujer, las hijas lo entienden, lo comprenden. Papá, ¿qué vas a hacer a un desierto? Saben que es el tiempo de su padre, sabe que llegó el momento y sencillamente lo despiden. Le dicen Dios le bendiga, Dios le guíe, vaya en paz, nosotros estaremos aquí atentos, estaremos orando por ti, que todo va a estar bien. Ahora, ¿quién es Felipe? Felipe es un hombre que fluye en el Espíritu. Y le dice a Dios, llévame a donde quieras, iré donde tú digas, obedeceré. Y es que cuando sometemos nuestra voluntad bajo su control, la gracia y el poder del Espíritu está sobre nuestras vidas. Y eso es estar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos y nos sometemos al Espíritu Santo, hacemos lo que el Espíritu Santo nos diga. Y tal vez otros cristianos le dijeron a Felipe, ¿quién va a cuidar de tu familia? Y él le respondió, ya está todo resuelto. Y no me detengan más porque yo sé que por el Espíritu he sido llamado. El Espíritu Santo me dijo que fuera a Gaza y estoy haciendo lo que Él me dijo. Nadie lo despide, no hay cámaras de televisión, tal vez no hay un grupo muy grande orando, sencillamente Él va guiado por el Espíritu Santo y Él dice, aquí estoy. Y Él va camino al lugar donde Dios lo lleva. Felipe no está discutiendo, Felipe no está diciendo por qué, Señor, llegó a Gaza, vio Gaza, fue un pueblo agradable,
qué bien, pero recuerda él que su misión no estaba en Gaza, tenía que ir más al sur y tenía que adentrarse al desierto y allí va. Y dice que cuando va caminando hay un pequeño riachuelo, una quebrada que interrumpe el paso del camino y viene un hombre, un etíope, en un carruaje y tiene que detenerse porque el terreno se hace difícil para el carruaje pasar. Y Felipe va caminando a la orilla del camino y lo oye a este hombre tal vez leer en voz alta y se da cuenta que está leyendo al profeta Isaías. Y entonces llega un momento en que el carro por completo se detiene y Felipe empieza a hablar con este hombre y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le dice, ¿quién si no hay quien me explique? Dice que Felipe le empieza a hablar de Jesús, le empieza a hablar de todo lo que el profeta está diciendo y empieza a evangelizarlo, sencillamente. Y el velo del corazón de este hombre se cae, sus sentidos espirituales se abren y él comprende toda la verdad. La revelación del Evangelio llega a su vida. Felipe le habla del bautizo del Espíritu, Felipe le habla del bautizo en aguas. Y de pronto el hombre voltea al camino y encuentra que hay un riachuelo cerca y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautiza. Y dice que este hombre cuando se voltea tal vez a cambiar sus ropas mojadas, a ponerse ropa seca y todo, cuando voltea a hablar con Felipe, a decirle algo, a compartirle algo, se da cuenta que ya no está y mira a todos lados y le pregunta al hombre del carruaje y la persona, no sé, se desapareció. De un momento a otro miran al frente, miran atrás, miran a la derecha, a la izquierda y no ven a nadie. Sencillamente Felipe ha sido traspuesto por el Espíritu Santo y es llevado a otro lugar. Es algo glorioso. Es algo glorioso porque este hombre iba camino hacia el continente africano e iba a ser el instrumento de Dios para que todo un continente, empezando por la nación de Etíope, se conociera el Evangelio y se supiera que Dios estaba, óigame bien, restaurando su relación, su comunión con el mundo pecador por medio de Cristo Jesús. Y este hombre fue el primer vocero, el primer elemento que Dios usó para que se predicara el Evangelio en el continente africano. ¿No le parece glorioso que un cocinero, que un mesero que atendía a las vidas, a los huérfanos, en un trabajo ministerial, entre comillas, insignificante, fuera usado ahora como la primera piedra o para preparar esa primera piedra para que el Evangelio en todo un continente fuera predicado? Es que a veces el trabajo más insignificante y más pequeño lo puede llevar a usted a cosas gigantes, a cosas gigantes. Una vez entrevistaban a Billy Graham y le preguntaban que quién había sido, digamos, una de las personas que habían contribuido a la formación del ministerio y el llamado que él tenía, que aquí en este mundo, se consideraba que le debía mucho y que le había visto como un elemento que Dios había usado. Y él dice, sabe que me crié en un pueblo apartado, en un lugar del campo apartado, y allí en medio de esto había una pequeña iglesia donde nos reuníamos 10 o 15 personas por muchos años. Y allí en la escuela dominical por muchos años yo fui el único alumno. Y había una profesora abnegada, piadosa, humilde, sencilla, pero que amaba tremendamente a Dios y era llena del Espíritu Santo. Dijo, y esta mujer me enseñó muchísimas cosas que yo pienso que fueron parte del fundamento del ministerio y el llamado que yo tengo. Entonces decía él, si alguna persona de las que estuvieron a mi lado, yo le debo mucho es a esa profesora, en ese pueblo insignificante, en esa iglesia ignorada y olvidada. Óyeme bien, ella en el campo, apartada y que por muchos años yo fui el único alumno de la escuela dominical, pero ella me dio muchas bases que hoy sostienen mi ministerio, muchos principios de sabiduría y de revelación de la palabra que hoy sostienen mi ministerio. Y esto es lo que podemos comprender y entender, cómo algo pequeño se puede convertir con la bendición de Dios en nuestras vidas en algo muy grande.
Les decía que Felipe por el Espíritu fue llevado a otro lugar. Y mire lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Puede entender eso? Felipe fue llevado a otras ciudades. El hombre insignificante fue llevado al sur de Gaza, al desierto, y allí ministró a un hombre, a un etíope, a un hombre importante, y fue este hombre el canal de bendición. Fue el embajador del Evangelio para todo un continente y fue trasladado por el Espíritu. O sea, fue tomado por el Espíritu, ya no tuvo que caminar, no tuvo que someterse a un viaje en un carruaje ni nada por largas horas, tal vez por días, sino no, fue llevado por el Espíritu a un nuevo lugar, a Azoto, y de allí se movilizó por varias ciudades y predicó el Evangelio. Qué llenura, qué poder del Espíritu Santo. Son contados los casos que la Biblia habla de hombres que fueron traspuestos por el Espíritu Santo. Fueron llevados de un lugar a otros por el Espíritu de Dios. No fue para alguien, pero es que era un hombre grande. Un hombre grande que mostró su grandeza sometiéndose a la voluntad del Espíritu Santo, lavando platos, cocinando para viudas y para huérfanos. Qué poder, qué unción, qué gracia, qué potencia del Espíritu Santo sobre este varón. Allí está, es increíble cómo Felipe fue tan obediente, es increíble cómo lo dejó todo. Y entonces la palabra de Dios nos narra que en el último viaje de Pablo viene con una grupo de misioneros, de jóvenes misioneros, y dice que Pablo se llegó a Cesarea y allí estaba el lugar de hábitat de Felipe con su esposa, con sus hijas, y dice que una noche llegaron, o un día llegaron a la casa de Felipe y se quedaron allí. Y allí hubo esta gran reunión. Por un lado Felipe, sus hijas ya profetizaban llenas del Espíritu Santo, su anegada y amorosa esposa. Allí estaba esa ayuda idónea acompañándolos, la mujer de batallas de oración, guiando, acompañando. Y está Pablo con esa compañía de misioneros, de esos jóvenes, de esas promesas para un ministerio grande. Están allí todos. Y Pablo se dirige a Felipe y le dice: Felipe, cuéntanos, edifícanos en esta hora. Cuéntanos cuál ha sido el momento más glorioso, cuál ha sido el momento más grande. Fue la vez que un ángel se te apareció y te dio la orden de que fueras allá a Gaza, al sur, a la zona del desierto. Fue esa el tiempo más grande y más glorioso. Y Felipe contestó: no fue ese. Entonces dijo: entonces fue el más glorioso cuando se apareció el etíope y tú le pudiste compartir el evangelio, y ese etíope fue el canal o el instrumento de Dios para que el evangelio llegara a todo un continente, primeramente a la región de Etiopía y luego a todo un continente. Dijo: no, tampoco eso. Entonces le pregunta a Pablo: entonces no me digas que va a ser el tiempo cuando fuiste traspuesto, fuiste trasladado por el Espíritu, que fuiste tomado allá del sur de Gaza y fuiste llevado a la ciudad de Azote. Y de Azoto le dijo: no, tampoco fue eso. Entonces dijo: entonces yo sí creo que va a ser cuando estuviste predicando por todas las ciudades y la gente se convertía. Y le dijo: no fue ese. El momento más grande y más glorioso fue cuando el Espíritu Santo me puso en el lugar más pequeño y más insignificante a los ojos de todos. Pero para mí fue el momento más grande, porque fue el momento de preparación, fue el momento de escuela del Espíritu Santo, fue el momento cuando serví, óyeme bien, allí en la cocina y serví a la mesa de las viudas y los huérfanos. Fue el momento donde parecía que yo estaba degradado, pero yo sabía una sola cosa: que yo estaba allí por la voluntad de Dios, y por el Espíritu Santo fui sostenido. Por el Espíritu Santo fui sustentado, y por el Espíritu Santo estuvo controlado mi ego, mi vanidad, mi deseo de ser una persona grande, ser una persona notoria. Ese fue el momento más grande y más glorioso que yo he tenido. Y yo quiero hablarte a aquellas personas que están pasando por momentos tal vez insignificantes y pequeños. Y déjame decirte que es posible que sea el momento más grande y glorioso para ti. Aprovéchalo.
crece, conozca, edifíquese. Recuerdo hace unos años, nuestra iglesia no es una iglesia muy grande en números, pero Dios ciertamente está con nosotros y una unción de lo alto está con nosotros. Y recuerdo una vez que tuve la oportunidad de conocer y hacerme amigo de un pastor con un ministerio muy notorio, muy significativo. Y le dije, pastor, ¿le gustaría acompañarnos a nuestra iglesia a predicar un día y llevar la palabra y edificar? Yo veo que Dios lo usa mucho, Dios le ha dado mucha revelación y conocimiento. Era un hombre muy usado en temas de la familia, y yo le decía para que edifiques las familias de nuestra iglesia y todo. Y él días anteriores me había indagado cómo era nuestra iglesia y cuántos miembros teníamos, porque esa es la pregunta obligada muchas veces cuando nos reunimos con pastores, y lo primero es: ¿y cuántos miembros tienes en tu congregación? Y de acuerdo a eso te miran, te respetan, te aceptan, te aplauden y posiblemente te invitan. Y yo le había contado, nuestra iglesia no es una iglesia muy grande, es una iglesia pequeña y todo. Y cuando yo le extendí mi invitación, este, la respuesta que me dijo: pastor, qué pena con usted, pero yo estoy en un nivel de unción mayor. Yo la verdad es que voy a iglesias de más de 5.000 miembros. De ahí en adelante es el lugar que yo visito, porque yo me estoy moviendo en una unción ya de multitudes. Yo, bueno, pastor, siendo así, lo bendigo y que Dios le siga usando en medio de las multitudes. Y nunca más volvimos a tener koinonía ni relación. Nuestra amistad poco a poco se fue diluyendo y todo. Y entendía hoy, porque es que la verdadera grandeza está cuando tú aceptas los tiempos que Dios tiene. Y hoy quiero que esta palabra dársela a aquellas personas que tal vez tienen una iglesia pequeña, que tal vez tienen un ministerio pequeño, insignificante, aquellas personas que tal vez creen que no son valiosas a los ojos de Dios. Pero cuando yo miro la vida de Felipe, déjame decirte que estás en algo grande. Y déjame decirte que te está preparando Dios para cosas muy, muy grandes. Que tu trabajo es hacerla con amor. Y recuerde que el trabajo en el Señor nunca se queda sin paga, nunca se queda sin recompensa. Dios tiene algo grande. Dios tiene algo glorioso. Dios tiene algo maravilloso para su casa, para su vida. Y tal vez usted tenga que edificar a los suyos. Y tal vez el trabajo sea ese. Y habla aquella mujer que de pronto está en los quehaceres de su hogar, allí insignificante, pero óyeme bien, sus oraciones son las que están sosteniendo a su esposo y a sus hijos. O tal vez habla aquel esposo que tiene un trabajo insignificante, que pasa muchas necesidades, pero que ama profundamente a Dios. Siga haciendo lo que está haciendo con amor, con gozo. Otra cosa digna de admirar de Felipe fue el hogar que levantó. Sus 4 hijas ejercieron ministerio, fueron profetisas, habla la palabra de Dios. Su mujer abnegada, entregada al Señor. Y Felipe, un hombre significativo por lo que Dios hizo con él y por lo que el Espíritu Santo lo llevó a donde lo llevó. Felipe no buscó nada del reconocimiento. Felipe no buscó su oportunidad. Felipe no buscó su tiempo. Sencillamente supo esperar y Dios lo trajo. Los bendigo, les deseo lo mejor del Señor y adelante con lo que está haciendo. Hágalo para el Señor, hágalo con amor, hágalo con gozo, hágalo con deleite, que la recompensa viene. Soberano Señor, te doy gracias por la palabra que nos ha dado y te ruego que nos fortalezcas, nos permita, Señor, hacer el trabajo. Porque, Señor, los que amemos los tiempos pequeños, los tiempos en los cuales somos ignorados, los tiempos en los cuales no somos admirados, Señor, son los que estamos siendo preparados para recibir las cosas grandes y gloriosas. Y es posible que muchas de esas cosas grandes no las recibamos en esta vida, pero lo único que sí sé es que hay un galardón esperando en el reino de los cielos, y que la mayor gloria que podamos tener, Señor, es pasar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, Señor, que alientes a los que están, Señor, pasando dificultades, crisis, haciendo trabajo insignificante, a seguir adelante y a no desmayar por nada. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.